es un que nosotros en el programa lo hemos ubicado dentro de los contratos de comercialización, pero como vamos a ver a continuación, este es un contrato que es notoriamente un contrato de financiamiento, lo que pasa que según algún tipo de contrato de leasing, el objetivo es de comercialización. Si nosotros lo vemos desde el punto de vista del tomador, como les digo acá en esta filmina, es una herramienta fundamentalmente financiera que tiende a lograr de que la gente, de que las empresas puedan utilizar bienes de uso sin la necesidad de tener que hacer la erogación, que significa la adquisición de un bien. Porque desde el momento que se contrata el leasing, se comienza a utilizar al bien de uso, y lo vamos a ver específicamente, y en una etapa del contrato se puede hacer uso de la opción de compra. Ahora, también desde el punto de vista del dador, en realidad, no del tomador, como dice acá, puede ser también un contrato de comercialización. O sea, nosotros lo vamos a ver que puede ser una cosa o puede ser otra. ¿Sí? Fíjense que yo abajo les estoy poniendo tanto una empresa como la fabricante de automotores, que lo puede utilizar, como también el Banco Provincia, que obviamente si nosotros nos ponemos desde el punto de vista de la empresa Ford o de la empresa Banco Provincia, los objetivos empresarios por los cuales utilizan el contrato de leasing son diferentes. Esto lo vamos a ver con absoluta claridad a medida que vayamos adelantando. ¿Qué es lo que se puede financiar con el leasing? Se pueden financiar bienes de uso. Y el objetivo es, si la empresa necesita invertir, pero a lo mejor no tiene todo el dinero para cambiar, actualizar, comprar, ampliar, renovar o reemplazar bienes de uso, el contrato de leasing es una herramienta de financiamiento que le va a permitir rápidamente hacerse del bien de uso, haciendo solamente la erogación del canon inicial. Cuando nosotros vemos a los caracteres del contrato, vamos a ver que en el tema del contrato, de los caracteres del contrato, vamos a ver que es conmutativo, oneroso, consensual, es bilateral. En algunos casos vamos a ver que es trilateral, es de tracto sucesivo, son contratos por adhesión, es típico, porque hoy está nominado dentro del Código Civil y Comercial, y con anterioridad ya estaba nominado porque había una ley que lo había regulado, intuito persona, y puede ser, según las características propias del contrato y del tomador, puede ser de empresa, o sea, de empresa a empresa, o puede ser un contrato de consumo. La multiplicidad de funciones que tiene el contrato de leasing, obviamente es un contrato complejo que tiene muchas similitudes o un montón de otros contratos insertos dentro del contrato de leasing. Fíjense que lease viene de, el lease es una palabra inglesa que es un verbo, es to lease, que significa alquilar. Por lo tanto, es decir, ¿por qué no se utiliza la traducción de la palabra? Porque el contrato de leasing no es un contrato de alquiler. Es un contrato diferente, pero sí se parece a la locación en cuanto se transmite la tenencia, o sea, el uso y goce de una cosa de un contratante a otro contratante. Con la compraventa, es decir, cuando se hace uso del derecho de la opción de compra, el bien se incorpora al patrimonio del tomador. Con el mutuo, porque hay un financiamiento, por lo tanto hay un sistema de préstamo de una suma de dinero, y también es un contrato de garantía, porque vamos a ver que este tipo de contrato genera muchas garantías para ambas partes, tanto para el dador como para el tomador. Bueno, está definido
el contrato de leasing en el artículo 1227, que en realidad lo que explica es cómo es la mecánica del contrato de leasing. Dice que el dador conviene transferir al tomador la tenencia de un bien cierto y determinado para su uso y goce contra el pago de un canon y le confiere una opción de compra por un precio. Ahí les he puesto otra definición de un autor a quien se los estoy mencionando. ¿Cuáles son los elementos del contrato? Los elementos del contrato son, los sujetos son el dador y el tomador. El objeto del contrato es la entrega de la tenencia de un bien mueble o inmueble, en realidad de una cosa de un bien. Vamos a ver que también se pueden entregar en leasing patentes o derechos sobre patentes. ¿A cambio de qué? A cambio del pago del canon financiero, y se le confiere y también, además de el derecho al tomador de poder ejercer la opción de compra. ¿Qué pueden ser objeto del contrato de leasing? Como les acabo de decir, cosas y bienes. Pueden ser muy bienes muebles, bienes muebles registrables, inmuebles, pero también el derecho a la marca, las patentes, los modelos industriales y los software, que sean de propiedad del dador o sobre los que el dador tenga algún derecho, que le permita darlo en leasing. El objeto, según la regla contenida en este artículo, es amplio. Vamos a ver, que yo les he puesto abajo un link en el que ustedes pueden entrar y van a ver cómo algunos productos de Microsoft se puede adquirir el derecho al uso de Microsoft a través de un contrato de leasing. La traducción que ustedes van a encontrar de leasing, cuando en aquellos lugares donde se traduce la página, es arrendamiento financiero. ¿Quiénes son los sujetos del contrato o qué capacidad o qué derechos se les pide a los sujetos del contrato? El código no trae una regulación específica, por lo tanto, la regulación es la regulación que le exigimos a los contratantes, que tienen que tener capacidad para contratar, ambos, o sea, si no tienen capacidad de ejercicio, como lo vimos en su momento, lo tienen que hacer a través de sus representantes, y el dador debe tener capacidad específica, no solo de contratar, sino de disponer del bien, debido a que si el tomador ejerce la opción de compra, tiene que tener la aptitud jurídica, por lo tanto la capacidad de poder transferir el dominio. ¿Qué es el canon? El canon es la retribución calculada. ¿En virtud de qué? Y en virtud de varios elementos. Si ustedes buscan en internet van a encontrar que hay fórmulas complejas para poder determinar el canon. ¿Por qué? El canon debe tener, hay montones de elementos que hacen, que influyen en el monto del canon, ¿no? Que es esa suma mensual que el tomador del leasing va a pagar por su calidad de contratante, por el derecho al uso sobre el bien. ¿Cuál es la característica del canon? ¿En qué se diferencia el contrato de locación, el canon, con el pago de un alquiler? La característica del canon es que parte del componente de lo que se pague mensualmente va a cuenta de precio. Por eso, cuando se ejerce la opción del precio, no se paga la totalidad del bien, sino que se paga el valor residual. Es decir, descontado todos los montos del canon que fueron incluidos o considerados como parte del precio del bien. Entonces, ¿qué hay que tomar? ¿Qué es lo que hace para poder determinar esto que hay que considerar? Primero, el plazo de amortización del bien, porque ese debería ser el plazo del canon. Si no es lo mismo la amortización, un canon de un inmueble que tiene un plazo de amortización mucho más largo que de algunos muebles registrables que caen en desuetud o se vuelven obsoletos mucho más rápidamente. O sea, el plazo de amortización, ustedes lo ven en contabilidad, va a ser menor. Por lo tanto, la amortización y el plazo de duración están íntimamente relacionados. Pero también es cierto que hay que ver, hay que considerar de que el canon incluye el interés por la financiación, porque en el fondo se está financiando el valor de un bien que se puede adquirir
el riesgo posible que insume el leasing más los gastos incluidos por la gestión de cobro del canon. Bueno, el monto y la periodicidad de cada canon se van a determinar convencionalmente. El precio del ejercicio de la opción debe estar fijado, porque si recuerden que en el contrato de compraventa el precio debería ser cierto, determinado, determinable. O sea, tiene que haber también, al momento que se fija el canon, también tiene que haber una forma de calcular este valor residual para en qué momento del contrato el tomador puede ejercer esa opción de compra. El artículo 1240 dice que la opción de compra, si las partes no lo han estipulado, solo puede ejercerse una vez que se haya pagado 3/4 partes del canon. Pero si las partes convienen darle la posibilidad al comprador de ejercerlo antes, no hay problema, pero debe estar específicamente convenido en el contrato, si no se aplica el 1240, o sea, 3/4 partes del canon total estipulado pago para recién ejercer el precio de compra. Vamos a ver cómo se puede concretar o cuáles son las modalidades para elegir el bien. Yo les he marcado 4 colores diferentes porque la modalidad de la elección del bien determina también el tipo de leasing o la clase de leasing a la cual está referida. Las primeras 3 son aquellas en las cuales el dador no es el dueño, por eso ahí vamos a tener un tipo de leasing determinado, y yo le digo al dador en 3 opciones. Una es, le digo al dador a quién quiero que le compre el bien. La otra es, le digo al dador qué tipo de bien quiero. Entonces el dador va a salir a buscar entre los proveedores un bien que reúna las características que estoy pidiendo. Y la otra es que yo tomador ya tengo un boleto de compraventa, un derecho sobre el bien, y el dador se va a quedar con esos derechos para quedarse con el bien. Tarde o temprano, es decir, desde el momento en que se compromete el dador tiene que tener la capacidad de transferir el dominio, por lo tanto tiene que ser titular de ese dominio. Esa es una modalidad, ¿no? Comprarse a una persona indicada según especificaciones, o ya está en poder, el derecho está en poder del tomador y el tomador se lo transfiere al dador. Ese es el primero. El segundo tipo de leasing es aquel que dice el bien ya es propiedad del dador. El dador ya lo tiene incorporado a su patrimonio y lo que está haciendo es celebrando un contrato de leasing sobre un bien que ya está incluido en su propiedad. La cuarta es cuando en realidad el bien está en poder del tomador. Vamos a ver, este es un leasing muy específico, muy de herramienta financiera, y el dador lo adquiere para luego transferirlo en leasing. Y la última es, el dador tiene la disposición de la posibilidad de hacer un sobreleasing o una delegación del leasing, un subleasing sobre el bien. O sea que estamos hablando de 4 posibilidades concretas de qué forma el dador se hace del bien, que influyen directamente en el tipo de leasing que se va a celebrar. El primero de los casos era cuando el dador lo compraba en cualquiera de las opciones del inciso A, B o C, y acá estamos en un caso típico de leasing financiero. ¿Por qué? ¿Quién es el dador acá? ¿Por qué es un leasing financiero? Porque vamos a ver que una de las características que tiene este leasing es que el dador tiene que ser una sociedad financiera, o sea, una entidad, una persona jurídica que tiene de características financieras, o sea, que está autorizada para actuar en ese tipo de negocios o de empresa, o una sociedad cuyo objeto societario es el leasing. O sea, la sociedad se constituye
precisamente para ser un dador de leasing. Esto es, acá entramos en un tipo de leasing que es tripartito o trilateral. Por un lado tenemos el dador, que es la empresa financiera, por otro lado tenemos al tomador, y la tercera persona es el dueño del bien. Sí, puede ser el fabricante o el proveedor. Entonces, el leasing financiero es, en esta modalidad, una sociedad financiera, una sociedad cuyo objeto societario sea el leasing, no lo puede hacer cualquiera. El leasing financiero, el dador solo puede si reúne uno de estos dos requisitos. Adquiere bienes de un fabricante o proveedor previamente elegidos por el tomador con la finalidad de celebrar un contrato de leasing. En realidad, la característica del leasing financiero es que para el dador, esta es una empresa, es un contrato de financiación o financiamiento porque su negocio es financiar. Es una empresa financiera, su negocio es financiar. O sea, y las sociedades cuyo objeto societario sea el leasing, también el objeto es decir, el sentido, la búsqueda del lucro, se está dando en la financiación que se concede a través del leasing. El segundo de los casos era que sea de propiedad del dador con anterioridad a su vinculación contractual. Acá estamos en lo que llamamos el leasing operativo. En el leasing operativo, la finalidad es la comercialización del bien. Ahí les acabo de poner a Toyota, que Toyota, fabricante de autos, ofrece autos en leasing. ¿Qué es lo que está haciendo acá? La finalidad no es evidentemente financiera, por supuesto que tiene que financiar, porque está vendiendo un producto y lo está vendiendo a través de un contrato en el cual es a lo largo de un tiempo determinado va a ir percibiendo capital, va a financiar, por supuesto que va a financiar, pero el sentido que tiene Toyota no es la financiación en sí misma. El negocio no está en la financiación, el negocio está en la comercialización del bien, cosa que en Estados Unidos es muy común. En Estados Unidos es absolutamente habitual de que la gente compre a los automotores a través del leasing y a través de todos los bienes de consumo. El leasing en Estados Unidos está muy arraigado. La cuarta opción es el que llamado en inglés es leaseback, hacia atrás, o leasing de retro leasing, y esta es una herramienta notoriamente financiera, que en realidad el objetivo no es hacerse del bien de uso, porque el bien de uso ya lo tiene el tomador, sino que lo que el tomador busca es financiarse. Está buscando una forma de financiarse. Lo que necesita es cash, necesita liquidez que no tiene. Entonces tiene un bien que puede ser objeto del contrato de leasing, y ¿qué hace? Este señor A, que tiene ese tractor en su empresa agropecuaria, le vende el tractor a la empresa financiera, al banco, a la sociedad de leasing, a quien sea. La sociedad de leasing le compra el tractor y por lo tanto le paga el precio del tractor en efectivo, que es lo que el tomador está buscando percibir, tener el dinero, y inmediatamente en el mismo momento que celebra el contrato de compraventa, celebra el contrato de leasing. El bien nunca sale del uso del vendedor, pero pasa a ser de vendedor, si el bien deja de estar en su patrimonio, para convertirse en tomador. Y por eso es que no está buscando la utilización de un bien que ya tiene, está buscando poder financiarse. Y la última es el contrato de subleasing. Acá es una persona que ya tiene un leasing a su favor, la posibilidad que tiene de arrendar el objeto del leasing. Acá hay que ver el 1238, que dice que esto tiene que estar específicamente concertado en el contrato. Y a pesar de la disposición legal que lo permite, la realidad es que en el sistema argentino no ha hecho base. Y, y los contratos de leasing impiden el subarriendo o subleasing. Bueno, acá volvemos a lo mismo, las distintas clases, el operativo, las trilaterales, etcétera. Bien, vamos a la forma de inscripción del contrato. Este es un contrato formal. En todos los contratos debe registrarse, debe realizarse por escrito y debe registrarse. Según el tipo de contrato
el tipo de bien que es objeto del contrato va a ser en el registro en el que se va a inscribir, ya sea en el registro prendario, si se trata de un bien mueble, y en el registro de propiedad inmueble, si se trata de un bien inmueble. Tiene que estar inscrito dentro de los 5 días de suscrito el contrato y es oponible a terceros. A partir de ahí vamos a ver que es importante esto por los efectos que significa para los acreedores de una o de otra parte. La situación jurídica del bien. Antes de la opción de compra, el bien pertenece al dador, no sale de su patrimonio del dador y lo único que el tomador tiene es la tenencia del bien. Una vez que el tomador ejerce la opción de compra y abona, por supuesto, el valor residual, el bien sale del patrimonio del dador e ingresa en el patrimonio del tomador. ¿Qué derechos tiene el tomador? Bueno, por supuesto que tiene los derechos al uso y goce del bien y la opción de compra. Son dos requisitos esenciales del contrato de leasing. No existe contrato de leasing si no hay opción de compra, pero opción de compra es un derecho, no es una obligación. ¿Cuáles son las obligaciones del tomador? Primero de las obligaciones del tomador es que el bien debe estar, como el bien puede ser revisado por el dador, el bien debe encontrarse en el lugar en el que ha sido estipulado en el contrato y solo puede trasladarlo del lugar si tiene la conformidad expresa del dador. Los gastos ordinarios y extraordinarios de conservación del uso, incluyendo seguros, impuestos y tasas, que recaigan sobre los bienes, son a cargo del tomador. Esto también es diferente con el contrato de locación, donde los gastos extraordinarios, etcétera, y los impuestos, salvo decir, la regla es que no son a cargo del inquilino, más allá que admita que convencionalmente se puedan trasladar obligaciones del locador al locatario. Y la responsabilidad objetiva por el uso de la cosa, es decir, como él está ejerciendo la tenencia, si la cosa cometiera un daño por el riesgo propio de determinadas cosas, tiene la responsabilidad, por lo tanto garantiza la seguridad y si no se hace responsable del daño que pueda causarle a terceros. Bueno, este es el contrato de leasing. Por ahora damos por terminado este tema y los otros temas relacionados con el resto de los contratos de comercialización, bueno, los tienen en otro video.